Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición estar nuevamente en esta clase de Geografía y Arqueología Bíblica. Ahora con la clase número 6, hablando sobre los jueces. Y bueno, ciertamente ya toca en esta oportunidad, en esta clase número 6, el tema sobre los días de los jueces. Y está otro tema, Israel y Canaán, pero no vamos a ver en este módulo. Vamos a tener que pasar este tema para el módulo siguiente, porque realmente es bastante extenso y este tema, el presente que vamos a ver ahorita, habla de los filisteos, propiamente hablando. El siguiente habla de las otras religiones en Canaán, y eso merece una atención muy especial porque eso fue el motivo de la caída y la apostasía de Israel. Claro, también los filisteos, pero desde otro punto de vista, ¿okay? Entonces, lo que vamos a hacer es, solamente vamos a ver en los días de los jueces, y la semana que viene veremos la clase sobre Israel y Canaán, que es básicamente sobre los dioses cananeos, ¿ok? Entonces, bueno, todo igual, right, capítulo solamente el 6, la lección es el video que estamos viendo, la prueba número 6 y el mapa 6, que es la ubicación de los principales jueces, que como en las ocasiones anteriores, pues también vamos a ver al final de este video exactamente qué es lo que estamos pidiendo. Pues bien, entonces vamos a la lección. En los días en que los jueces juzgaban, por entonces no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En Jueces 21-25, el Señor se encolerizó contra Israel, se enojó, los vendió a los enemigos alrededor. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas salteadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses. Bueno, eso de acuerdo a lo que Bright tiene acá, que trae la palabra de Dios en las versiones que utiliza, pero esa es la idea, que cada uno en ese tiempo hacía lo que bien le parecía. Israel estaba llegando, estaba tomando posesión en una tierra que en parte estaba ocupada, pero también en otros lugares estaba deshabitada, estaba en los montes, en las montañas, en lugares, ciertamente sí sacó a algún grupo de personas, pero rodeado de otros grupos étnicos, básicamente de los cananeos, pero también de los filisteos, al cual vamos a estar haciendo, como he dicho, pues especial énfasis. Pero ese era el estado de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, estaban disgregados a través de toda esa tierra de Canaán, creciendo, estableciéndose y tomando control de la misma. Y leemos un poquito. Durante los siglos XIII y XII, una serie de acontecimientos catastróficos puso término en el antiguo Próximo Oriente a la edad de bronce e introdujo una nueva edad, la de hierro. Estos términos arqueológicos se basan en el hecho de que, si bien el cobre y el bronce se siguen utilizando como metales más comunes en esta época, junto a ellos empieza a aparecer desde ahora el hierro en cantidad suficiente para inducir cambios profundos en la arquitectura, la construcción de barcos y armas, y especialmente en la agricultura, como luego veremos. ¿Qué acontecimientos pusieron término a la edad antigua e introdujeron una nueva? Bueno, el asunto es que, de acuerdo a lo que los historiadores manejan, y pensamos que es así, conforme fue avanzando la civilización, ellos fueron utilizando metales más duros. Hay una edad de piedra que sus instrumentos eran muy rupestres, eran muy básicos, y conforme fue avanzando el tiempo, y ellos pudieron utilizar o aprendieron a utilizar el bronce y posteriormente el hierro. Y el bronce, como sabemos, es una aleación de cobre con estaño, que el estaño lo hace más duro y eso permite trabajar mejor la tierra y particularmente las luchas, en los combates, en la guerra. Pero cuando llega a la edad de hierro, un metal mucho más duro que el bronce, esto genera cambios importantes porque su dureza hacía prevalecer mejor los instrumentos,
era más fácil de conseguir, era más abundante, y aparte de eso, al hacer más duro el armamento, en combate podía prevalecer frente a otros instrumentos que se utilizaban para la guerra. Y eso suponía una ventaja táctica que finalmente terminó favoreciendo a varias civilizaciones. Entonces, lo que se nota es que mientras la civilización tiene una mejor tecnología, dispone de una mejor tecnología y hace uso de ella, esta civilización termina prevaleciendo sobre las demás. Y es lo que ha acontecido hasta el día de hoy. Una civilización, repito, que dispone de mejor tecnología y la usa, tiende a prevalecer sobre otra civilización. Eso históricamente es así, y es lo que está sucediendo acá en el contexto de Israel, que está tomando Canaán, que siendo nómadas, habiendo sido esclavos, llegan a una tierra que hay lugares que sí están avanzados, pero que a ellos les costó tomar, y efectivamente tomaron la tierra prometida, la tierra que Dios les dio, pero sin embargo, como todos conocemos en la Biblia, hay otros sitios, hay otros lugares que les costó tomar, y que a la larga los dejaron allí o quedaron tributarios. Los filisteos, como en el caso que vamos a ver, ellos sí permanecieron por mucho tiempo en la costa, y ellos inclusive dominaron en gran parte de la historia de los jueces, dominaban o eran un enemigo acérrimo contra Israel, que muchas veces le vencía. Y bueno, sabemos que Israel terminó imponiéndose ya mucho después, en el periodo de los reyes. Consistieron en varias invasiones y en la decadencia del poder en Egipto, Asia Menor y Mesopotamia. Resultado de todo ello fue que por vez primera, desde hacía muchos siglos, Palestina es Canaán, y Siria se vieron libres de dominadores extranjeros, particularmente de Egipto, que era quien los tenía dominados por mucho tiempo. Las invasiones bárbaras pusieron fin al imperio hitita del Asia Menor. Muchos hititas, sin embargo, permanecieron en Siria, donde siguieron dominando el panorama cultural, del mismo modo que habían impuesto su poder político durante los 2 siglos precedentes. A mediados del siglo XII ya no estaba el gobierno egipcio en condiciones de afirmar su soberanía sobre Canaán y el sur de Siria, exceptuando un breve periodo bajo Tiglat-Pileser, y Asiria fue incapaz de mantener un imperio muy extenso. Entre tanto, los cananeos, cuyos territorios seguían bajo el dominio nominal de Egipto, sufrían duros reveses. O sea, esto fue un proceso lento que pasó en la tierra de Canaán del dominio egipcio, poco a poco, con la decadencia de Egipto y con los ataques que este mismo imperio había sufrido. Poco a poco ellos fueron perdiendo poder. A eso llegó los israelitas. Se aprovecharon, digámoslo entre comillas, de eso para tomar la tierra prometida. Es decir, los israelitas toman la tierra que el Señor les prometió en un momento cuando Egipto estaba bastante debilitado. Durante el siglo XII se vio invadida la Siria oriental por los arameos, que serían más tarde bien conocidos en Israel a causa de la rápida expansión de uno de sus reinos, el que se estableció en Damasco. Es probable que al otro lado del Jordán se instalaran en el mismo periodo los amonitas, que dieron su nombre a la ciudad, que fue su capital y que sobrevive en la actualidad en Amán, capital del reino jordano. Y eso es una promesa que también está allí en la Biblia, o sea, la permanencia de este reino como testimonio. Y por supuesto, pues, Israel. Entonces, luego él habla, nos está presentando acerca de cómo es que llega finalmente los filisteos a estar allí. Él dice que Ramsés III de Egipto, que en el año 1175 a 1144 a.C., fue atacado por pueblos que se vieron obligados a emigrar del mundo griego, los llamados pueblos del mar. Aquí vemos un poco cuál es su trasfondo cultural.
grupos que habían sido influenciados por los griegos, como ellos lo llaman, los llamados pueblos del mar, que en los años precedentes a su derrota por este faraón, fueron evidentemente responsables de la destrucción sufrida por cierto número de ciudades a lo largo de la costa de Siria y Palestina, incluidas Ugarit, Sidón y Tiro. Un numeroso grupo de estos pueblos del mar, los Pelast, que luego terminaron llamándose filisteos, se apoderó de la costa mediterránea comprendida entre Jope y Gaza, donde se establecieron. Más adelante sería conocida esta región por el nombre de aquella gente, Filistea, que con el tiempo pasaría a designar a toda la zona, ya que nuestro término Palestina es una herencia de ellos que hemos nacido. Bueno, eso sí no estamos de acuerdo, ¿ok? Porque ese lugar, pues, como le hemos denominado, es la tierra, originalmente la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra santa, pero ciertamente aquí hubo un grupo que tenía un trasfondo cultural muy particular, era de diversas islas griegas, que entre sus rutas comerciales incluía también la costa mediterránea del Medio Oriente y particularmente pues lo que nosotros siempre llamamos Canaán, y se establecieron allí. Esta fuerte actividad comercial también atribuía a ellos una ventaja táctica, no solamente el poder económico, sino también las rutas navales para poder ellos tener los mejores armamentos y la mejor tecnología. Y eso hacía a este grupo bastante difícil de sacar de allí. Eran fuertes y se habían establecido allí, pues entonces una cultura de filisteos muy fuertes, tanto económicamente como militarmente. Los filisteos se organizaron en torno a 5 ciudades principales: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Cada una de ellas, con su correspondiente territorio, estaba gobernada por un señor o tirano conforme al modelo egeo, y todas eran independientes entre sí, si bien los 5 señores actuaban habitualmente de común acuerdo cuando estaban en juego asuntos importantes, lo que suponía cierto dominio centralizado del que, por otra parte, nada sabemos en concreto. Bueno, así actuaban las islas del mar Egeo, lo que hoy día es Grecia y conocemos por Grecia. Había en cada isla un señor que actuaba en común acuerdo con una federación, digámoslo así, que más o menos tenía una misma idiosincrasia. Más o menos porque luego estaban enguerrillados uno con otro, pero es otra historia. Lo cierto es que esta era la idea de lo cual, de la administración política que ellos estaban llevando en esta zona de lo que es Filistea. Él dice que ese nombre, Filistea, derivó en Palestina y en consecuencia pues toda la zona se le llamó así. Y fue el nombre efectivamente que los romanos, una vez que cae el imperio griego, que por mucho tiempo dominó todo el sector, todo el lugar y todo el Mediterráneo, o gran parte del Mediterráneo, pero decae el imperio griego, vienen los romanos y asumen los nombres que se le había dado anteriormente, y así quedó denominada este sector como Palestina. Pero llamarle Palestina, ya hemos explicado que es incorrecto, porque su etimología proviene de un trasfondo de filisteo, lo cual sabemos que no es así. Eso es la tierra prometida, la podemos llamar Canaán o tierra de Israel, como ya hemos dicho anteriormente y hemos explicado. En consecuencia, pues aquí se establece una cultura muy particular, la cultura de los filisteos. Y leemos un poquito más acá, dice: después de los continuos golpes sufridos con tantas invasiones, quedaron los cananeos dueños de la costa que se extiende al oeste del Líbano, así como de cierto número de ciudades del interior que ahora se hallaban aisladas. Estas fueron cayendo poco a poco, mientras pasaba Tiro a ser capital del nuevo estado que surgió en el norte hacia el siglo X. Había logrado consolidarse lo suficiente para iniciar una rápida y sorprendente expansión gracias al comercio, lo que estamos diciendo, o sea,
El comercio ayudó al establecimiento de cada una de estas ciudades y a su supervivencia a lo largo del tiempo. Se establecieron colonias en Chipre y se enviaron expediciones comerciales hacia el occidente mediterráneo. Al menos a partir del siglo IX hubo en Cerdeña una colonia minera instalada por estos cananeos, llamada probablemente Tarsis, como sabemos por una inscripción cananea allá en aquella isla. Los griegos dieron el nombre de Fenicia al nuevo estado, y es el año 800 a.C. tomaron de él su alfabeto. Entonces, fíjate la importancia de esto, o sea, de esta mezcla entre estos grupos, entre cananeos y filisteos, dio este nuevo grupo que efectivamente a lo largo pues se llamó a sí mismo los filisteos, pero que ya los griegos estaban llamando fenicios y que tenían un adelanto tecnológico de tal manera que inclusive se le atribuye a ellos, como ya sabemos, los comienzos de lo que es el alfabeto. Los griegos toman prestado mucho el alfabeto fenicio, lo modifican para sacar lo que era el alfabeto griego, los primeros alfabetos griegos, de los cuales después de mucha historia vienen los alfabetos modernos, pero de ahí viene, de Fenicia, es la historia. Entonces estamos hablando de pueblos que tecnológicamente y culturalmente aportaron muchísimo para la época y que en consecuencia no eran fáciles de remover de sus lugares. El periodo de los jueces en Israel. Y ahora hablando acerca dentro de este marco histórico, hablamos un poco de los jueces en Israel. Durante el siglo XII y la mayor parte del XI estuvo empeñada Israel en la consolidación de las posiciones ocupadas en la comarca central de Palestina, como él lo llama, librando continuas batallas, muchas de ellas de carácter local, contra otros invasores y la ciudad-estado que aún quedaba en manos de los cananeos. Las excavaciones sugieren que fue un periodo de anarquía por falta de un gobierno central fuerte que impusiera la paz. Y sabemos que es así, o sea, cuando Dios guía a estos hombres a tomar cada uno posesión de las tierras, sí, ciertamente ellos toman sus tierras, pero falta mucho trabajo por hacer, que no terminaron, sino que se quedaron aislados, inclusive de otro, y aun cuando sí había una alianza que los comunicaba, sí había un orden general de ideas y un Dios, una fe que los mantenía unidos, sin embargo la responsabilidad de ellos de sacar a los cananeos de allí no la cumplieron del todo, sino que a la larga lo dejaron tributario. Esto tiene, y él le da una explicación, quizás que pudiéramos ver lógica, pero que era parte del trabajo del pueblo de Israel, tomar posesión de la tierra, y sabemos, si ellos hubieran puesto por obra, pues Dios los había ayudado, a pesar de todos los inconvenientes que seguramente, por lo que vamos a estar viendo ahorita, iban ellos a enfrentar. Entonces sí, las excavaciones sugieren eso, de que fue un periodo de anarquía, no se organizaron, a pesar de que tenían los elementos para ello. En aquella época era muy notable la diferencia en cuanto a organización política entre Israel y los pueblos vecinos. Entonces aquí comienza a hacer una comparación entre la organización que tenía esos pueblos allí ya asentados e Israel. Los cananeos seguían con su sistema de ciudades-estados, cada uno con su propio rey. Así Jerusalén, que todavía no era de Israel, Geser, Megiddo, Tanat y Basán mantuvieron todavía durante algún tiempo su independencia bajo el gobierno de monarquías locales. En contraste con la fuerte organización política de los grupos que estaban rodeados, Israel era tan solo una confederación muy libre de tribus que tenían como vínculo común no una figura política central, sino un nexo religioso o una alianza. El símbolo material de este nexo era el arca de la alianza, que se hallaba depositada en el santuario central del Silo. A falta de una autoridad única, los diversos grupos corrían en consecuencia constante peligro de sufrir los ataques de bandas de depredadores y opresores de todo tipo: moabitas, amonitas, cananeos, madianitas, pero sobre todo de filisteos.
Para defenderse, los israelitas dependían de jefes que surgían espontáneamente en caso de necesidad. Entonces aquí viene la figura del juez como eje central, líder, que siempre tenía ciertas características particulares dadas por Dios, que lo capacitaban para poder gobernar Israel y librarla, porque una de las cosas que siempre leemos en el libro de Jueces, y los libró, y tal juez los libró, pero ¿los libró de quién? Bueno, de todos sus enemigos, particularmente de los filisteos, pero es que no eran los únicos. Ahí también, como hace referencia, estaban los moabitas y los amonitas, y también los madianitas, que siempre estaban en constante acoso. Es que estas civilizaciones tenían su avance tecnológico. Hoy día, cuando pensamos en avance tecnológico, pensamos en un celular, pensamos en una computadora, pero el hecho de que estas civilizaciones ya manejaban bastante bien lo que es el arte de la metalurgia, particularmente la del hierro, eso da un avance tecnológico superior al pueblo de Israel, que, bueno, apenas estaban, digámoslo de esta forma, en la edad de piedra. Sin embargo, lo interesante acá es cómo, a pesar de esa desventaja, Dios los mantuvo allí. Y la misericordia de Dios siempre estuvo sobre el pueblo de Israel para proveerle, para cuidarle, para salvarle. Y ellos, pues, tenían una orden, pero no se quedaron cortos, y más bien, como dice la referencia de la palabra de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero hablando acerca de los jueces, estos han sido llamados jefes carismáticos, ¿no? Y carismático no es que caigan muy bien, habla de carismático en el sentido de que tiene dones, carismas. Es decir, que se les seguía por creer que estaban dotados de una especial gracia divina, un don. Poseían algo, valor para el combate, sabiduría, honradez, fuerza, en el caso de Sansón, o cualquier otro don especial, que los colocaba aparte de los hombres comunes. Dado que entre individuos y clanes surgían constantes disputas, era lógico que se recurriera precisamente a unos hombres a los que se tenía por poseedores de un poder divino, para que ellos zanjaran las querellas. En consecuencia, los héroes, del tipo que fuese, terminaban por convertirse en jueces. La naturaleza carismática de la autoridad israelita durante este periodo es un rasgo notable del pueblo elegido, del cual habla bastante el libro de Jueces, ¿ok? Entonces, bueno, eso es algo notable que no lo conseguimos, o no se consigue relatos particulares relativos a los reyes de las otras civilizaciones cananeas. Vamos a avanzar acá y vemos un poquito de lo que es la arqueología propiamente hablando. La luz aportada por las excavaciones de los investigadores daneses en 1926 y 1929 ayuda a reconstruir la historia del santuario israelita en Silo durante el periodo de los jueces. Bueno, ciertamente esta ciudad se había convertido en el lugar donde estaba el santuario y propiamente el Arca de la Alianza. Una vez finalizada la conquista, fue trasladado al tabernáculo desde Gilgal, cerca de Jericó, y durante la primera mitad del siglo IX estuvo encargado de su custodia el sacerdote Elí. Y entonces él cuenta un poco la historia, pero luego no se sabe mucho acerca de qué pasó con esta ciudad. Jeremías, en su famoso sermón del templo, profetizaría más tarde que el templo de Jerusalén iba a ser destruido del mismo modo que lo fue Silo. Los descubrimientos arqueológicos corroboran estas noticias. Esta ciudad efectivamente fue destruida por los filisteos hacia 1050. Que esto no se ve claro, no sale esta narración en las escrituras, aparte de la mención de Jeremías, pero no está contada en el libro de Jueces, ni en el resto de libros históricos. Entonces dice que durante los 30 años siguientes se vio Israel bajo el dominio de los filisteos,
mientras que el arca permanecía en Kiriat Jearim, temida tanto por los filisteos como por los israelitas. Por supuesto, pues el arca fue salvada, pero sí lo cayó, sí, por ataque de los filisteos, y esto coincide con lo que dijo Jeremías, pero como he hecho referencia, pues no está este hecho relatado en los libros históricos propiamente hablando, pero los descubrimientos arqueológicos corroboran esa noticia. Diferencia entre israelitas y cananeos confirmadas por la arqueología. Esta es una sección muy importante, un subtítulo muy importante, porque ellos, lo que se ve acá es que el pueblo de Israel era un pueblo, como ya he dicho antes, nómada, descendiente de esclavos, que recién estaban tomando estas ciudades, pero hay un gran contraste con las ciudades que ellos tomaron, que ya estaban bastante avanzadas, y aquí en toda esta sección habla bastante bien del tema, y te invito a que lo puedas leer con mayor detalle, porque hay algunos datos aquí bastante interesantes. Datos arqueológicos sobre los filisteos. En torno al país montañoso limitado por el oeste y el norte se hallan los distritos que no había podido ocupar los israelitas. A lo largo de la costa, hacia el sur de Jope, se extendía el país de los filisteos. Cuando se realizan excavaciones en sus ciudades, aparecen grandes cantidades de sus características cerámicas. Como norma general, resulta muy difícil relacionar un determinado tipo de cerámica con un grupo racial. La primitiva cerámica israelita, por ejemplo, parece haber sido fabricada en gran parte conforme a los tipos desarrollados por los cananeos que rodeaban a Israel. Prácticamente solo se observa la diferencia de que la primera es más vasta y carece de refinamiento artístico la segunda. Pero lo que está diciendo es que, bueno, la cerámica, y en este caso, ¿por qué la cerámica? Nosotros pensamos en cerámica actualmente como unas vasijas decorativas, pero en aquel tiempo era el material básico que las personas utilizaban para prácticamente cualquier cosa dentro del hogar o cualquier utensilio utilizable que ampliamente por todo el mundo. O sea, era importante. Un ceramista era alguien importante, así como otros obreros, pero esto era vital. Y entonces el desarrollo de la cerámica va a la par con el desarrollo de la civilización. Entonces vemos que el desarrollo como tal de la cerámica para Israel era muy pobre, también un poco el de los cananeos, pero este último superior. Sin embargo, vemos algunos elementos, se encuentran algunos elementos de los filisteos que eran muy superior y quizás comparable con la de los griegos, de los cuales ellos venían. Entonces, esta sección es bastante interesante y te invito también a que la puedas leer con detalle para tu conocimiento de esto. Entonces, ahora aquí hay un detalle revelador. En 1 Samuel 13, del 19 al 22, tenemos una noticia interesante que ilustra el bloqueo económico que los filisteos mantenían contra los israelitas de la época en que subió al trono de Saúl. Esto no es la Reina Valera 60, de la cual preferiría yo leer, pero bueno, vamos a ver qué nos dice. La idea la tiene, ¿ok? La idea la tiene, no, reitero, no es Reina Valera 60, es la versión que él está utilizando acá, pero se entiende la idea. Siempre aconsejaré utilizar Reina Valera 60, y si quieres ponerte un poquito más curioso, pues bueno, estudie hebreo y griego, y ya ahí mata todo, pero no estés saltando de versión en versión porque le puede hacer daño, ¿ok? Es preferible, repito, que estudie el hebreo y el griego. Y bueno, para su lectura común, utilice la Reina Valera. Y ahí está, cada día está mejor, ¿ok? La Reina Valera 60 cada día está mejor. En 1 Samuel 13, del 19 al 22, tenemos una noticia, leemos nuevamente, interesante, que ilustra el bloqueo económico que los filisteos mantenían contra los israelitas en la época en que subió al trono Saúl. Por entonces no se encontraba un herrero en tierra de Israel,
porque el plan de los filisteos era que los hebreos no se forjaran espadas ni lanzas. Todos los israelitas tenían que bajar al país filisteo para aguzar sus rejas, su azada, su hacha y su hoz. Por aguzar una reja o una azada les cobraban medio ciclo y 2/3 de ciclo por una hacha o una guijada. Y así sucedió que a la hora de la batalla, en todo el ejército de Saúl no había más espada ni lanza que la de Saúl y su hijo Jonatán. Bueno, como hemos dicho, el conocimiento de la herrería, de lo más avanzado de la metalurgia en ese tiempo, el uso del hierro se había mantenido en secreto por ciertos grupos bárbaros y había llegado a los filisteos y ellos ya estaban dominando lo que era la herrería como tal, el uso del hierro. Y eso, igual pues también como hemos dicho, favoreció el crecimiento de esta civilización. Este conocimiento no lo tenían los israelitas y tenían que depender, si querían algún artículo de hierro, tenían que depender de los propios filisteos, los cuales le cobraban muchísimo dinero, inclusive por afilar. Y claro, ya hoy día nosotros tenemos un conocimiento mayor de lo que es la herrería como tal, de la metalurgia, y pareciera tonto, pero realmente no lo es. El conocimiento del cual ellos disponían hacía muy limitado el hecho de reparar sus herramientas, particularmente de hierro. Y no solamente de hierro, sino también los demás metales, de los cuales pues también suponemos estaban ellos privados. Eso, por lo tanto, marca una diferencia total entre los filisteos y los israelitas. Y hacía de hecho, tanto así que la prevalencia de los filisteos era básicamente, si vamos a considerar estos temas de manera racional, porque la diferencia de la tecnología. Sabemos que hay un trasfondo espiritual, sabemos que si posiblemente eso no iba a ser ningún problema para un pueblo lleno de fe, que con sus ojos puestos en el Señor, que combatieran confiando en Cristo y en este caso en el Señor Dios Todopoderoso para tomar posesión de esas tierras que Dios le había dado. Pero bueno, una cosa es que nosotros estemos aquí analizando todo el contexto histórico de muchos años atrás, de 3000 años atrás, a estar allí, ¿ok? Hoy día nosotros lo podemos hablar de manera muy fresca, pero otra cosa es estar allí. Y era una situación bastante difícil. El hierro, por otra parte, no se hizo uso común hasta después de 1200 a.C., anterior al año 1000 a.C., parece haber sido uno de los productos mágicos de Asia Menor, valorado casi tanto como el oro y la plata. No porque escaseara, sino porque los secretos del proceso de fundición, más bien complicado, parecen haber sido celosamente guardados por los hititas, como hemos dicho. Entonces, bueno, esta tecnología llegó a los filisteos. Ellos fueron el principal obstáculo que impidió a Israel utilizar el hierro durante el periodo de los jueces. ¿Por qué? Porque si los israelitas llegaban a dominar esta tecnología, pues iban a tener entonces también una ventaja, o por lo menos una equivalencia tecnológica frente a ellos. Él cierra este estudio, esta idea particular, hablando de que el hierro fue introducido en Palestina o en Canaán por los filisteos, que habrían conocido el beneficio de este metal en el norte. Al llegar a su nuevo país de asentamiento, sin embargo, mantuvieron un monopolio sobre el comercio del hierro y guardaron celosamente los secretos de su producción. El metal empezó a utilizarse en Israel únicamente cuando los primeros reyes de este pueblo, Saúl y David, muchos años después, lograron quebrantar el poderío de los filisteos. Ello significó una revolución económica que produjo rápidamente una elevación del nivel de vida para la gente. Algo que nosotros podemos ver tan sencillo como el dominio de la metalurgia y particularmente del hierro, generó una revolución económica y también militar
que favoreció grandemente a los israelitas. Esto llegó en el tiempo de los reyes, propiamente en el tiempo de David. También vemos rasgos de ello tardíamente en el reinado de Saúl, pero floreció pues en el tiempo de David. Luego habla de las ciudades cananeas. No vamos a hacer mucho hincapié allí, pero hay un hecho interesante con que cierra esta sección. Dice: para quien trabaja con los informes de los excavadores, los descubrimientos de Megiddo, Basán y la llanura de Filistea resultan muy reveladores, ya que ilustran con mucha claridad la situación en tiempo de los jueces. Israel ha atravesado una etapa formativa como nación, aprendiendo muchas cosas de los pueblos vecinos, pero al mismo tiempo en conflicto continuo, y oprimido muchas veces por ellos, por los filisteos. No es extrañar que los triunfos ocasionales fueran celebrados en canciones y poemas como el de Débora en Jueces 5, o como los consignados en los libros hoy perdidos de Yacer y las guerras del Señor, de las cuales hacen referencia allí. Entonces, claro, fue una época de opresión para Israel, y sus victorias eran muy sonadas y muy celebradas por el pueblo de Israel. Habla también acerca de los primeros profetas y hace una comparación entre lo que era el profeta y lo que fueron también los profetas de otras civilizaciones alrededor de Israel, y la función importante del profeta. Él dice: el profeta era ante todo un mensajero de Dios enviado para comunicar algo de parte del Señor, pero no lo está diciendo del profeta israelita, lo está diciendo de los profetas de otras civilizaciones, las civilizaciones que estaban alrededor. También había otros personajes allí, como el adivino, del cual también sí se hace mención en la Biblia, de estos falsos profetas y los adivinos de paganos, que pues tan enemigos eran de Israel que pues combatieron contra ellos con sus civilizaciones. Y habla de unos archivos de la ciudad de Mari que menciona estos profetas que trabajaban en beneficio de sus reyes. Y aquí al final, ya terminando, hablando, que ya hablo de los oráculos, de estas otras figuras, el Apilum y del profeta que estaba presente en otras civilizaciones. Aquí hay algo que él dice que debemos corregir. Teniendo en cuenta que el éxtasis, aunque se da en el movimiento profético israelita, no era su rasgo más característico, el éxtasis que recibía algunos profetas, o que piensan pues que recibían algunos profetas. Los textos de Mari antes mencionados parecen describir un fenómeno paralelo al de la profecía, del que indudablemente surgió esta. ¿Qué está diciendo? Que el concepto de profeta surgió de los profetas cananeos o de los profetas de otras civilizaciones, e Israel copió esta figura, copió la figura del profeta de otros, y realmente no es así. Realmente sabemos que pues Dios utilizó a hombres piadosos, hombres santos, conocedores de las escrituras, amadores del Señor, para revelar su palabra, independientemente pues de que el enemigo, y mucho atrás, inclusive desde Egipto, ha estado tratando de copiar las formas como Dios estuvo trabajando, y era la forma como Dios se comunicaba, lo sabemos, a los hombres hasta el día de hoy. Y ciertamente estas tablillas de Mari que se descubrieron, si habla de estas personas, de estas funciones proféticas que tenían otros grupos, otras civilizaciones, pero no por eso quiere decir que los profetas de Israel se copiaron de estos otros profetas de los cuales hablan estas tablillas. Lo que podemos decir es más bien al revés, o más aún el enemigo mismo en conocimiento de la forma como trabaja Dios hizo figuras equivalentes. Lo hace hasta el día de hoy. Vemos por ahí gente que dice ser profeta también,
se dice ser apóstol, se dicen ser sacerdotes ya de hace tiempo, predicadores, pastores, pastoras, y es lo que el enemigo ha hecho ya desde el Edén, engañar, ¿ok? Tratar de engañar. Y bueno, la función nuestra es no dejarnos engañar por el enemigo, por nuestra fe en el Señor y hacer lo que nos corresponde. Pero bueno, esta afirmación, todo estuvo muy bien hasta acá, hasta que él mezcló esta idea de los profetas de otras civilizaciones, diciendo que de ahí se inspiraron los profetas de Israel para sacar su figura. No podemos dejar de señalar una gran diferencia entre los oráculos de Dios de Israel. Bueno, aquí para medio empatar la cosa, dice que bueno, los profetas de Israel son de otro carácter, hombres que interpretaban las intenciones e intervenciones del Señor en la historia de su tiempo. La diferencia esencial entre ambos tipos de ministerio profético radica no en la forma, sino en la fe en que les servía de base. Bueno, eso sí. Sí, podemos hablar ciertamente, como lo describe estas tablillas de Mari. Mari es un lugar allí en Babilonia donde se descubrieron algunas tablillas, y ya, de las cuales ya hemos hecho referencia, que revelan algunas cosas interesantes, y ahí se, como he dicho, pues también se habla un poco de estas funciones proféticas. Independientemente de eso, él cierra bien, porque la diferencia esencial entre ambos tipos de ministerio profético radica no en la forma, sino en la fe que le servía de base. Y es lo mismo al día de hoy, ¿ok? No es la forma tanto, sino la fe. La forma, hay formas también que destacan y se diferencian, nombres posiblemente puedan ser igual, pueden ser los mismos, pero es la fe del cual se basa, ¿ok? Bueno, dejamos ahí. Vamos a ver un poco los mapas. Estamos pidiendo mapa, ubicación de los principales jueces. Entonces aquí tengo un mapa donde tiene la ubicación de algunos jueces: Sangar, Elón, Gedeón, Tola, Amnón. Bueno, dice Débora, pero claro, era mujer, no es juez como tal, aun cuando algunos lo consideraron, pero realmente sabemos que no lo es así. Sansón, Otoniel, Ehud, Jair y hay más, ¿verdad? Entonces, esos son los que él coloca aquí. Coloca creo que 11 jueces. Yo estoy pidiendo 15 jueces. 15 jueces ubicados en Israel. Entonces, es lo que estamos pidiendo para esta próxima entrega del mapa. Este mapa es también bastante interesante. Dice el periodo de los jueces del 1 al 21, a 1 Samuel 1:7, el tiempo entre la conquista de Palestina y el reino del rey Saúl es llamado el periodo de los jueces. Jueces 1:21 y 1 Samuel 1:7 preserva la tradición de varias tribus y clanes de este periodo, y ellos fueron posteriormente cambiados para formar una narración continua. Es casi imposible determinar la cronología y relación histórica de esas tradiciones entre cada uno y asignarlos en una fecha precisa. Es lo que él dice. Pero la cronología que establece la palabra de Dios es la que asumimos como correcta y punto, no le damos mayor vuelta. En la arqueología de Palestina, o sea, la tierra de Canaán, esta es la edad de hierro temprana, aproximadamente entre 1200 y 1000 a.C. El mapa muestra la extensión en la cual los israelitas fueron capaces de ocupar la tierra de Canaán y las áreas y ciudades donde ellos no pudieron conquistar. Entonces, bueno, estas zonas acá fueron básicamente las que ellos tomaron. Y vemos, fíjate, aquí está el Valle Jezreel,
nuevamente lo importante que son ubicar las montañas, porque aquí vemos el valle donde se dieron batallas importantes y donde a la final se darán batallas importantes, inclusive en el aspecto escatológico. Aquí está Megiddo, que es Armagedón. La batalla de Armagedón se llevará a cabo aquí, en este lugar, en todo este valle que es bastante grande. Y la ubicación, pues, de referencia es Megiddo o Armagedón. Y se dieron allí combates o luchas importantes en el tiempo de los jueces. Como he dicho, pues toda esta región morada es básicamente donde estaban los israelitas, en los lugares de las montañas, aun cuando en algunos lugares como Hebrón y Jerusalén todavía no habían caído y estaban bajo el poder de algunos reyes cananeos. Pero en sí, pues toda esta es la zona que a esta época, a esta fecha, ellos estaban ocupando. Cuando viene el otro periodo, el periodo de los reyes, este mapa político, digámoslo de esta forma, cambia y ellos ya toman posesión. Pero fíjate, toda esta costa de la que hemos hablado, de esta Gaza, Ascalón, Asdod, Gad, Ecrón, toda una costa donde estaba dominando los filisteos. Y entonces ellos tenían, por eso dice bajar, porque ellos, este es sector de montaña, sector de costa, ellos tienen que bajar para que sus herramientas puedan ser reparadas, puedan comprar nuevas herramientas, pero eso por un costo altísimo, en el caso que lo pudieran hacer, o pues sacarle filo a las hoces o algún otro instrumento de agricultura que se les permitía tener, porque ellos tenían, como se ha dicho, pues el monopolio de esos instrumentos, porque no se hacía de cobre, porque no se hacía de bronce, porque estos metales, el cobre y aún inclusive habiéndose reforzado con tungsteno y con tungsteno no, con estaño y siendo más duro, aún sin embargo no servía porque seguía siendo blando en comparación luego pues con el hierro. Entonces no servía mucho para las funciones de trabajos de agricultura. Entonces bueno, eso es lo que tenemos. Entonces ya estamos más claros acerca de cuál es la ubicación, los reinos que estaban alrededor que no pudieron sacar, dónde estaban los filisteos y pues porque ellos básicamente se concentraron en pequeños lugares montañosos al principio. Y bueno, también tenemos en claro cuál es la tarea que estoy pidiendo particularmente con los mapas. 15 jueces, ¿ok? 15 jueces ubicados acá en el mapa que me va a entregar. Entonces, bueno, lo dejamos hasta allí y cualquier preguntita, cualquier cosita, pues me la están haciendo llegar y ahí estaríamos respondiendo, ¿ok? Bueno, nos estamos viendo por ahí. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.